Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición de nuestro obispo Quirilo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica, y con la ayuda de Dios y con la bendición de San Juan Crisóstomo, cuya memoria la Iglesia celebra hoy, gran pilar y jerarca de la Iglesia, damos comienzo a un nuevo ciclo de charlas de catecismo. Prácticamente todos los años tenemos uno, y bueno, este año lo hicimos uno a principio de año y ahora a fin de año. Y para estas clases vamos a tener la ayuda y turnarnos en las charlas con nuestro lector Serafín, que está estudiando teología en el seminario online de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, que está en Chicago, y vamos a tener como libro de base, como manual, es el libro de San Nikolai Velimirovich, que compartí ya el PDF en el chat. Pero bueno, también vamos a citar a otros libros, como este libro maravilloso que es La Ley de Dios, del padre Serafim Slogoskoy. Vamos a citar también artículos del obispo Alejandro Miliant, que tiene la página web maravillosa, que la vamos a compartir en el chat después, fatheralexander.org. Es una página maravillosa en la cual tenemos un montón de material en español, en inglés y en ruso y en portugués. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy va a ser una charla como de presentación y de resumen de qué vamos a hablar durante las demás charlas, y vamos a hacer una introducción a la ortodoxia, ¿no? Y después, con el correr de las charlas, vamos a ir deteniéndonos en cada punto del catecismo base de San Nikolai Velimirovich. Pero hoy vamos a hablar, como para hacer una introducción a la ortodoxia, a la fe cristiana ortodoxa. ¿Y qué es la fe cristiana ortodoxa? Es la prédica de Jesucristo transmitida por los apóstoles a sus sucesores y conservada celosamente por la Iglesia ortodoxa. Es decir, que es la fe enseñada por Cristo y transmitida por los apóstoles. Y esa fe fue conservada en su plenitud y sin cambio, sin modificación, por la Iglesia ortodoxa. Esa doctrina que Cristo nos dejó fue conservada hasta el día de hoy sin ningún cambio en la Iglesia ortodoxa. Y conserva, es decir, toda la que es la tradición y las enseñanzas, no solamente de los concilios ecuménicos, que ahora vamos a ver qué son, sino de toda la historia de la Iglesia. Y en donde se halla la revelación de nuestro Señor, en dos lugares, por decirlo, en las Sagradas Escrituras y en la Santa Tradición. En esos dos, por decirlo, revelaciones de Dios, ahí encontramos todo lo que es
lo que es necesario para nuestra salvación, en las Sagradas Escrituras y en la Santa Tradición. Y las Sagradas Escrituras, como saben, después vamos a ir paso por paso, hablando sobre cada uno de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la parte histórica, pero en general tenemos que entender conceptos importantes de las Sagradas Escrituras. Son revelación de Dios, es palabra de Dios y no es palabra de un ser humano. Eso es algo muy distinto. Y o sea que cuando leemos las Escrituras estamos leyendo y oyendo a Dios mismo, no a no al que escribió las Escrituras. Eso le da un poder a las Escrituras por demás especial, único. No hay escritura del hombre que tenga ese poder. Y entonces las Sagradas Escrituras son escritas por los hombres, es decir, por San Mateo, San Marcos, los profetas, y Dios respetaba las, las características de cada una de esas personas, entonces Él les inspiraba a ellos y ellos escribían según su propia, dándole su propia, diríamos, impronta, pero conservando, respetando obviamente la voluntad de Dios. Así salió, así es como que salió, no es que tenían que esforzarse ellos en hacerlo, así ellos lo hacían directamente. Y la sagrada tradición son verdades que son reveladas por Dios, pero que no se hallan escritas, ¿no? Esa es la diferencia. Son transmitidas oralmente de generación en generación. Y, por ejemplo, son enseñanzas transmitidas de los apóstoles, por ejemplo, por decir, en ningún lado está escrita muchas enseñanzas acerca de la Virgen María. De la Virgen María sabemos muy poco según lo que está escrito, pero sabemos mucho por la tradición, por el boca a boca. Y no todo lo que se compartió durante los primeros años del cristianismo, boca a boca, fue aceptado como santa tradición, sino que todo tuvo un proceso inspirado por el Espíritu Santo, de aceptación o no aceptación de eso. Entonces, lo que hoy sabemos que es santa tradición es confirmado por el Espíritu Santo que es así, que es verdad. Y, por ejemplo, por dar un ejemplo, la Madre de Dios, según la santa tradición, se bautizó, recibió el bautismo. Los apóstoles también recibieron el bautismo, así como lo recibió nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista, y así como luego los apóstoles bautizaban a, a los nuevos fieles. Cristo mismo fue, antes de ascender a los cielos, les dijo a los apóstoles: id y bautizad a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Él mandó a bautizar a todas las naciones y leemos en las Escrituras que el apóstol Pedro bautizó en los primeros días a 3.000 personas y así fueron bautizando, pero no dice nada las Escrituras de si
ellos mismos fueron bautizados en algún momento o si la Madre de Dios fue bautizada en algún momento. Y la Santa Tradición dice que sí, que en algún momento entre la ascensión de nuestro Señor y Pentecostés, en algún momento entre esos días, se bautizó la Madre de Dios y se bautizó los demás apóstoles. Y ahí está. Entonces, entendiendo las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición como revelación divina, entendemos que la fe cristiana podemos llamar como que no es una religión, porque no es la religión, según el concepto de muchos teólogos, es el invento del hombre para volver a ligar con Dios luego de la caída en el pecado, ¿no? De Adán y Eva. Y entonces esa caída en el pecado hizo que el hombre se alejara de Dios y tener que volver a ligar con Él. Pero hay muchas religiones que fueron inventadas y creadas por el hombre, pero hay una que es verdadera y que es la revelación de Dios. La ortodoxia entendemos que es la única que conserva esa revelación de Dios en su plenitud, sin cambios, verdadera, así como la recibió. Entonces, por eso entendemos que no es una religión, sino que es la revelación misma de Dios, que Dios se manifestó al hombre. Y no es Dios quiere, no es que el hombre inventa una religión para unirse con Dios. Eso es una diferencia importante. Y ya que hablamos sobre la caída de Adán y Eva, es importante, muy importante, para comprender eh, absolutamente toda la historia de la Iglesia, es importante hablar sobre ese punto, que Dios, como creador todopoderoso, crea primero el reino celestial y luego el reino terrenal. Y como sabemos, porque el Evangelio, perdón, en el Génesis lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y primero dice los cielos y después dice la tierra. En el principio crea el reino celestial, el reino de los ángeles. Y en ese momento, antes de la creación de la tierra, se produce lo que se llama como la batalla entre los ángeles, que Lucifer, el diablo, quiere hacerse igual a Dios, desobedecer a Dios y hacerse igual a Él, y entonces se produce una batalla entre los ángeles que son fieles a Dios, con San Miguel Arcángel como eh, el jefe del ejército angelical de Dios, y contra los ángeles del mal, con Lucifer a la cabeza. Y obviamente pierden,
y ellos son expulsados del cielo y son destinados al infierno. Y luego Dios crea el reino terrenal. Y en el reino terrenal, Dios crea a Adán y a Eva, y que son los primeros hombres santos, a pesar de que tuvieron el pecado que cambió el destino del mundo, de todas maneras son considerados santos, porque son los primeros hombres y vivieron en santidad en la tierra, ¿no? Expulsados del paraíso. Pero fueron creados a imagen y semejanza de Dios, algo maravilloso que sí seguimos teniendo cada uno de los seres humanos que venimos de Adán y Eva, la imagen y la semejanza de Dios. La imagen de Dios que tenemos todos nosotros y que tienen Adán y Eva es la capacidad de amar, porque Dios es amor, la capacidad de discernir, cosa que el resto de la creación no tiene, la capacidad de la inteligencia, la capacidad de desear, de todo lo que puede el hombre hacer bien para ayudarse, para conocer a Dios primeramente y ayudarse unos al otro, unos a los otros. Esa es la imagen de Dios. ¿Por qué imagen de Dios? Porque Dios es así. Dios es amor, Dios es discernimiento, Dios es sabiduría, es entendimiento. Entonces, Dios le dio al hombre esa imagen, su imagen, que es, significa que podemos, tenemos todas esas cualidades que podemos desarrollar y perfeccionar, ¿no? Porque Cristo mismo dijo en la parábola de los talentos que tenemos que multiplicar los talentos que nos dio Dios. Y al, la semejanza, uno es la imagen de Dios y otro es la semejanza. Estamos hechos a imagen y a semejanza. La semejanza es que cuando utilizamos bien esa imagen y que cuando lo utilizamos para conocer a Dios y para acercarnos a Él y unirnos a Él. Así nos asemejamos a Dios. Entonces, como dijo un santo, yo me hago a semejanza cuando soy cristiano. Es decir, que haciéndome cristiano, me hago a semejanza de Dios. La imagen la tengo siempre, la imagen ya la tengo y Dios no nos la quita. Lo que tenemos que lograr es la semejanza. Nos da la posibilidad de ser a semejanza. Y eso hay que, ¿cómo se dice?, desarrollarlo. Entonces, Adán y Eva tenían ese don maravilloso, pero obviamente el diablo, con su orgullo y con su odio a Dios y a todo lo que es bueno, no quería y no podía aceptar que el hombre sea bueno. Entonces lo fue a molestar, lo fue a tentar para sacarlo de esa bondad. Y entonces lo encuentra, como saben, ¿no? A Adán y a Eva en el perdón, mejor dicho, a Eva en el paraíso, pero Dios le había dado a
a Adán y a Eva un mandamiento: de todos los árboles y de todos los frutos que hay en el paraíso pueden comer, pero de uno no pueden comer, porque van a conocer el bien y el mal, y en ese momento moriréis. ¿Qué significa eso? Que primero, que Dios tiene que poner una prueba al hombre para ver si verdaderamente puede desarrollar esa semejanza. ¿Entienden? Dios nos pone a pruebas para que multipliquemos los talentos, para que los desarrollemos, no nos quedemos así que todo nos viene de arriba, ¿no? Lo tenemos que desarrollar nosotros. Esa es la manera en la cual funciona. Entonces, Dios le dio un mandamiento para que el hombre pueda crecer, madurar. Si pasaba esa prueba, iba a ser un mejor ser humano, iba a ser con una voluntad más fuerte. Lo mismo que nos pasa en cada momento de nuestras vidas. Si aprobamos un examen, sabemos más. Si lo reprobamos, sabemos menos. Pero si lo pasamos, nos sentimos, maduramos, porque maduramos en responsabilidad, maduramos en conocimiento, ¿no? Entonces, esa era la idea de Dios. Y el diablo, obviamente, la tienta a Eva y con ella a Adán, y les miente, les dice, no, no, no va a pasar nada, no les va a pasar nada malo, no van a conocer simplemente van a conocer el bien y el mal, y van a ser como Dios, y tienen ustedes el derecho de ser como Dios, ¿no? Les dijo. Y eso suena común hoy en día, ¿no? Eso de tener el derecho de... eh, y así es como pisamos el palito muchas veces. Y así es como Eva pisó el palito y Adán luego. Porque el propósito de Dios era que conozcan el bien y el mal, pero que lo hagan de manera paulatina en los tiempos de Dios y no tomando un atajo como hicieron. Es como que a un bebé se le dio toda, en vez de darle papilla, le damos carne así sólida. Obviamente no era el tiempo para que Adán y Eva conozcan el bien y el mal. Necesitaban primero pasar por un proceso. Y así fue como en la desobediencia perdieron la santidad. Y para peor, entró la muerte en ellos. Y todo esto es muy importante de hablar porque es la base, el fundamento para entender por qué después tenemos que aprender catecismo, conocer y aprender, porque tenemos que comprender que estamos todos enfermos espiritualmente y corporalmente. Entonces necesitamos cura y, y por eso comprender que la fe ortodoxa es fe de curación, que venimos a la iglesia todos, absolutamente todos, desde el patriarca, pasando por el obispo, pasando por los sacerdotes y pasando por los fieles, para curarnos y salvarnos, o mejor dicho, para que Dios nos cure y para que Dios nos salve de ese pecado de la muerte y el pecado de la inclinación a hacer el mal, ¿no? Que recibimos desde Adán y Eva. Entonces, tanto
Adán como Eva cayeron en la desobediencia, perdieron la cercanía con Dios, Dios los expulsa del paraíso, pero, y viene la muerte a ellos, la muerte entra en ellos en ese momento. La muerte no es un invento, no es una creación de Dios, sino que es una consecuencia del pecado, de la desobediencia, y, eh, y entonces Adán y Eva tienen que comenzar con su vida de arrepentimiento para volver al paraíso perdido, para volver a adquirir esa vida eterna. Y conservan ellos la imagen, a pesar de haber perdido el paraíso, conserva la imagen, conserva la semejanza y conservan algo fundamental, que es el libre albedrío, que Dios les dio al hombre, nos dio el libre albedrío para que podamos elegir estar con Él o no. Y eso es fundamental porque si, si no nos hubiera dado el libre albedrío, hubiéramos sido como robots. Dios nos hubiera creado como robots, simplemente obedecer a Él. Y de esa manera no podríamos de ninguna forma madurar, no podríamos de ninguna forma perfeccionarnos, crecer, porque sin el libre albedrío, sin la posibilidad de elegir estar con Él o no estar con Él, no hay manera de crecer. Como dijimos antes, si nosotros tenemos que elegir entre el bien y el mal, cuando elegimos el bien, crecemos, maduramos. Pero si no tenemos la posibilidad de elegir, si siempre tenemos que hacer de manera mecánica, no hay manera de crecer, no hay manera de perfeccionarnos. Entonces el libre albedrío es maravilloso. Y ese libre albedrío continúa hasta el día de hoy, gracias a Dios, a pesar de que perdimos el paraíso. Entonces, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso y los ubica en la tierra para que ganen con arrepentimiento, vivan y trabajen con el sudor de su frente y todo, en ese mismo momento Dios ya les promete que va a enviar al Mesías, porque en Génesis capítulo 3, luego de la expulsión, Él les dice que enviaré a mi hijo, ¿no? Y la simiente de la mujer. Entonces, en ese, si vos, Nico, si tenés la Biblia, podés leer el capítulo Estaba por buscar eso, sí. 3, creo que 3:16. Entonces, Porque no había entendido antes de que les diga que va a enviar a su hijo, por qué se lo dice. ajá, ¿14? ¿3:14? capítulo 3:14 o 3:16, no me acuerdo bien. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que le habla a la serpiente, ¿no? Sí, Y, antes en el 14 le habla a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, etcétera, etcétera. ajá. Y lo enviará a su hijo, ahora lo busco. Lo No, enviará. porque esa es la interpretación, esa es Ah, la interpretación, que
pondré enemistad entre, entre tú, tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo y que Él te pisará la cabeza, ¿no? Es decir, que ya en el mismo momento en que Dios expulsa a Adán y a Eva, ya les promete que va a enviar al Mesías para restaurar la vida eterna en ellos, que los lleva a la penitencia, pero les promete la, la salvación, si obviamente eh, cumplen con lo que hay que cumplir. Entonces, ese pasaje se llama el primer evangelio, la primera buena nueva. Y entonces desde ese mismo momento, el Antiguo Testamento es toda la historia de el género humano esperando el Mesías. Y el Mesías iba a venir y vino para restaurar lo que Dios había creado para el ser humano y el ser humano lo había perdido. Es decir, que Dios vino a volver a restaurar al ser humano en la eternidad. Entonces, vino y no vino como Dios solamente a mostrarnos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y se vuelve al cielo. Tomó cuerpo, se encarnó. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento de lo más importante en la historia de la humanidad, porque el más importante es la resurrección de Él, pero la encarnación es el momento en el cual Dios toma el cuerpo humano para poder salvarlo, porque debía Dios vivir en el cuerpo humano para poder vivir todas las pasiones que tiene el cuerpo humano, para poder sentir todas las dificultades de la vida en la tierra, con la naturaleza caída, y para poder curar al ser humano. Para poder curarlo debía tomar ese cuerpo. Entonces, justamente se encarna y nos enseña en esos 33 años que tuvo de vida en la tierra con su cuerpo humano, nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos pasar las pasiones, las dificultades y, lo más importante, sufre la peor muerte que se podría sufrir para que ninguno de nosotros diga, uy, yo sufrí todo lo que sufrí. Bueno, miremos a Cristo porque Él sufrió más. Y cuando nosotros digamos, uy, ¿cómo hago para soportar esto? Mirando a Cristo que soportó más, ¿no? Entonces, nuestro Señor soportó todo para ayudarnos y para acompañarnos, para decir, yo también pasé por esto y estoy contigo, ¿no? Y lo más importante, que en la muerte resucita, vence la muerte para siempre. Resucita de la muerte
como nadie nunca antes había hecho. Y en la historia de la humanidad no se encontró a nadie, ni antes de Cristo ni después de Cristo, que haya él solo vuelto de la muerte. Obviamente porque él es el verdadero Dios y no hay otro Dios más que él. Entonces, él mismo no solo resucitó, sino que hizo resucitar a Lázaro, hizo resucitar a muchos otros. Pero lo más importante es que vence la muerte que había entrado en el pecado, con Adán y Eva. Restaura lo que Adán y Eva habían perdido por, por desobediencia. Pero ¿qué sucede? Está en nosotros, en cada uno de nosotros, de ser dignos de que Él nos dé esa nuevamente esa vida eterna. Es decir, que Él nos enseñó, nos dejó todas las enseñanzas, la Sagrada Escritura, la Santa Tradición, los mandamientos, todo nos lo dejó para que los sacramentos, la Iglesia, todo nos lo dejó para que podamos vivir según ellos y que seamos dignos de que restaure en nosotros también la vida eterna. Entonces, por esa razón, la Iglesia es terapéutica, la Iglesia cura, y esa es una de las principales características, porque restaura la imagen y la semejanza que había en el ser humano antes de la caída. La restaura y la perfecciona. Y los padres de la Iglesia enseñan que una cosa era la imagen y semejanza antes de la caída, era en un estado natural. Después, con la caída, pasó a un estado infranatural, o sea, por debajo de lo natural. Y luego de la resurrección de Cristo, los santos adquirieron el estado, no solamente volvieron al estado natural, sino al supranatural. ¿Por qué? Porque el estado natural de Adán y Eva en ese momento era un estado natural, pero que tenía que ir perfeccionándose y madurando. Y hoy los santos llegaron a un estado de santidad superior al de Adán y Eva. Entonces, por esa razón, el objetivo es de alcanzar ese estado supranatural. Y los santos, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, cuya memoria hoy celebramos, su estado espiritual y de crecimiento y de maduración hoy es superior al estado en el que él se fue. Si bien en el cielo no hay tiempo, pero de todas maneras tiene un crecimiento, una maduración espiritual que continúa en el cielo. Y porque lo que es muy importante comprender es que la vida
obviamente continúa después de la tierra. Si no, no tiene sentido todo lo que hacemos y todo lo que aprendemos. Que hay vida después de esta vida. Y esa vida es de continuo crecimiento y maduración en Dios. Entonces, con esto por ahora terminamos haciendo una especie de introducción a por qué la fe cristiana, en especial la ortodoxa, se enfoca en la curación del alma y del cuerpo y del espíritu, ¿no? Es terapéutica y justamente a través de los sacramentos y a través de las oraciones y a través de la vida en la iglesia, a través de la liturgia y a través, cuando uno está en la liturgia, esas oraciones renuevan, modifican a uno la genética y la espiritualidad. No es, está comprobado eso. Y si la oración en la Divina Liturgia y en las casas hace ese efecto en nosotros, con más razón, imaginémonos la gracia que se recibe con los sacramentos. Por algo son los sacramentos, son el lugar, el momento especial en donde más desciende la gracia en uno. Y por esa razón se los llama también misterios, porque misteriosamente la gracia desciende y cura, ilumina. Como dice el obispo metropolita Hieroteos Glachos, un gran metropolita de la Iglesia en Grecia, el proceso de terapéutico, ¿no?, de curación está compuesto por 3 pasos: la purificación del corazón, la iluminación del espíritu y la divinización. Es decir, que primero lo que hace Dios es purificar el corazón de uno a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la práctica de la vida piadosa. Entonces Dios desciende en el corazón del hombre y lo purifica, lo aleja, lo limpia de toda impureza, de las malas influencias mundanas de las que estamos siempre y que es muy difícil desprenderse, ¿no? En la oración nos purificamos. Luego la ilumina el espíritu y que el Padre lo llama el nous, y luego se produce lo que es la divinización, es decir, como la deificación, porque el objetivo de la fe es deificar al hombre, es decir, ser que vuelva a unirse a Dios. Y ese proceso se hace a través de justamente purificación, de cumplir con los mandamientos, cumplir con la vida en la iglesia, y toda esa vida piadosa es un tratamiento de curación. En eso se hace mucho hincapié la fe ortodoxa. Bueno, vamos a cortar por ahora la grabación, pero sigamos la grabación, me refiero, ¿no? Pero no la comunicación. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, podemos hablarlo, pero voy a cortar la grabación.